bendición, yo feliz de que mi primera vez aquí sea junto a mi padre, ¿verdad? Así Entonces, es. en mi caso, yo me incliné, como mencionaba el doctor, por el área de retina. Yo hago catarata y retina. Y también, al igual que el glaucoma, las enfermedades que yo veo en la retina generalmente son enfermedades crónicas, por decirlo así. En el caso de los diabéticos, no se cura, sin embargo se trata, se mantiene. Y ya en el caso de los diabéticos, como mencionaba, de 3 a 5 años una persona diabética puede presentar cambios ya de diabetes en el ojo. Entonces ya necesita un seguimiento muchísimo más cercano y un acompañamiento con el retinólogo prácticamente de por vida. Y eso es importante para preservar la visión. Yo creo que yo que he estado desde mi niñez, ¿verdad? En el crecimiento. Del nacimiento, yo diría. Sí. Desde el nacimiento no, porque en el 96 yo tenía 5 años. Sí, pero mi hermana sí nació. Que estaba ahí desde el en el inside. Sí. Entonces realmente a mí me tocó ver cómo, o sea, se integró tanto mi padre como mi madre en el crecimiento de esta institución. Y yo pasé por la óptica, o sea, por ser vendedora en la óptica, por ser cajera, o sea, por todas las ¿Usted áreas. fue el proceso, doctora? Todo ese proceso, o sea, que yo siento que, o sea, fuimos parte y eso está como en nuestro ADN, el Incosegla, o sea, estamos muy identificados con lo que es el objetivo principal de la institución. Y el servicio, prácticamente es eso, o sea, el servicio a los demás, la satisfacción que eso da, y también poder ofrecer el servicio oftalmológico tanto en consulta, en diagnóstico y en tratamiento quirúrgico y clínico a pacientes de todo nivel socioeconómico, que es lo importante. Exacto. Y al no ser genio, trabajaba en equipo. El trabajo en equipo es esencial, o sea, eso que mencionó el doctor de el equipo de colaboradores médicos, pero también de colaboradores de los empleados que tenemos, es esencial, muy eficiente. Desde el que te recibe hasta el que te hace todo el proceso, se identifican con el objetivo principal de la institución. Doctora, escúcheme la intervención, porque que se me va ya, la edad se me va. El vagón se le va. Dígame, ¿qué tan delicado y sensible es la oftalmología pediátrica? Bueno, en el caso, tenemos varias especialidades. En el caso de oftalmología pediátrica, el mío es retina, pero en la oftalmología pediátrica es importante porque la visión en un niño es determinante en los primeros años de edad. Si se identifica lo que tiene a tiempo, puede no comprometer su visión. Es decir, si un niño tiene, por ejemplo, cataratas o desviación ocular, si un niño desvía, que es lo que le conocen como, le dicen que visco, entonces es bueno que se identifique a tiempo, se trate, porque si no puede desarrollar lo que es el ojo vago o la ambliopía, que eso es cuando un ojo no puede desarrollar completamente visión porque no fue estimulado correctamente. Pero el visco tiene una ventaja. ¿Cuál es la que ve dos? Eso dice. No, eso es mito. Sin embargo, depende, porque hay veces que el cerebro bloquea la imagen de un ojo, porque si no tiene una imagen doble, entonces bloquea la imagen de un ojo y ese ojo no se desarrolla la visión. Entonces, por eso es importante el chequeo de todos los niños desde el nacimiento, el año de edad. Los prematuros también le hacemos habla de evaluación. los prematuros, que eso es importante, que mucha gente no lo sabe. A los prematuros le... Sí, en mi caso, por ejemplo, que yo hago retina, los pacientes prematuros, porque están expuestos a oxígeno, porque no tienen no completan su desarrollo, ¿verdad? Asimismo, el ojo no completa su desarrollo. Entonces, al no completarlo, puede tener complicaciones que comprometan su visión y pueda tener ceguera. Entonces, un paciente prematuro al mes de nacido debe ser evaluado por un retinólogo o oftalmólogo pediatra. Y ahí identificamos si es necesario tratar, se le colocan inyecciones en el ojito o se da láser, y así evitamos también la leche materna, estimulamos a que la mamá... La alimentación es básica, y si la mamá puede dar el seno muchísimo mejor, porque a medida que estos niños van ganando peso y lo que va, la nutrición a través de la leche materna hace que el ojo complete su desarrollo. O sea, tenemos que dar un seguimiento muy cercano para evitar las complicaciones o lo que vaya a comprometer la visión de ese bebé. ¿Qué distorsiona, escúcheme doctor, qué distorsiona
la mala alimentación o la falta de conocimiento de una alimentación adecuada en el prematuro. Sí, en el caso de distorsión compromete, los vasos sanguíneos no completan su desarrollo, entonces se desarrollan vasos anormales y esos pueden sangrar, la retina se puede desprender. También una dieta balanceada en general para un niño, que coma sus frutas, que coma los vegetales, sus proteínas, hace que el ojo complete un desarrollo bien, porque al final el ojo es tejido nervioso, la imagen se capta y se envía al cerebro. O sea que si un niño tiene su alimentación regulada, ¿no? y balanceada, hace que la visión tenga un buen desarrollo. Usted no tiene nada que ver con eso. Doctora. No, él también, porque él ve niños. Doctora, mi pregunta es la siguiente, porque usted está hablando de bebé, ¿no? De niño, de niño prematuro. Ajá. Entonces, ¿se puede colegir que es algo congénito que viene en el niño o lo adquiere en el ambiente? No, en el caso del prematuro se adquiere por la condición de prematuridad. Por ejemplo, un niño que completa todas sus semanas de desarrollo en la barriga de la mamá, sí, no va a tener no debe de tener ningún problema, a menos que nazca con una condición o que se herede una condición genética, exacto. Pero en el caso de la prematuridad es por la condición de que no completó su desarrollo dentro de la mamá. Entonces, asimismo, el ojo, así como le ponen, para que la gente entienda mejor, siempre le ponen como algo para que se desarrollen los pulmones, en los que tienen ese riesgo de prematuridad. Entonces, así como los pulmones quizás no estaban suficientemente desarrollados, así mismo los ojos no pueden completar su desarrollo. Entonces, en ese caso, sí hay que hacer una evaluación para que luego de que ya nazca podamos completar ese desarrollo fuera de la madre y que no comprometa la visión. Wow. De ese bebé. No sabía eso, ¿no? Que sí, es importante sobre los pacientes diabéticos, es muy importante la atención con retina, y porque se producen muchas complicaciones, y no son todos los diabéticos, pero hay una gran mayoría que desarrollan ciertas alteraciones de retina. ¿Cuáles son esas? Sí, generalmente yo recomiendo que todos los diabéticos tengan una evaluación con un oftalmólogo, y esos pacientes deben de hacerse una evaluación con los ojos dilatados. ¿Qué quiere decir eso? Que le ponen una gota que lo va a poner a ver borroso, la pupila se dilata y el oftalmólogo, ya sea general o un retinólogo, permite que vea su retina. Recordando que, por ejemplo, los diabéticos tienen problemas en las extremidades porque tienen problemas tanto de neuropatías como que la sangre no llega bien y hay complicaciones. Asimismo, yo trato de recordarle que los ojos tienen los vasos sanguíneos bien finitos y eso, se producen sangrados en la retina, se acumula líquido y puede comprometer la visión y quedar ciegos. Entonces, si se hace una evaluación al momento de diagnosticar la diabetes, podemos evitar eso. Un buen control tanto de su diabetes como en la alimentación, en los ejercicios, y evaluación en conjunto, porque eso es, o sea, no es que usted vaya a su diabetes, a su especialista en la diabetes y no regrese, tiene que ir regularmente. Dependiendo de su enfermedad, el doctor le va a decir, bueno, venga anual o venga cada 6 meses o cada 3 meses, todo depende de qué niveles de glicemia maneja ese paciente. Entonces, un conjunto, si es hipertenso, tiene que ver al cardiólogo, al diabetólogo, al retinólogo, y depende o no si tiene afectaciones renales, entonces va a tener que ver al nefrólogo. Pero es muy importante que la evaluación oftalmológica se realice para evitar la ceguera por diabetes. Doctora, ¿en qué porcentaje puede ya un paciente con esa condición que usted describe, digamos, recuperar la visión parcial, digamos, porque no va a ser total? No, sí, todo depende de qué afección tenga, para yo poder decirle, o sea, no lo puedo manejar en porcentajes porque es muy individualizado. Entonces, por ejemplo, cuando viene un paciente que está bien controlado, no quiere decir que vaya a tener ninguna diabetes en el ojo. ¿Ok? Sin embargo, ya los pacientes, por ejemplo, que tienen sangrado vítreo y que ya tienen cambios a nivel de la retina, tienen que saber que a pesar de que el doctor pueda hacer, hay inyecciones dentro del ojo, hay cirugía, hay láser que damos para que podamos mantener la visión del paciente.
hay un daño que ya ocasiona la diabetes que aunque no lo podamos revertir, si hacemos un buen seguimiento, podemos conseguir una buena visión. Claro, el paciente tiene que ayudarnos, por supuesto, comiendo bien y haciendo su ejercicio. Y hay que se le da láser necesariamente, no hay que hacerle una intervención quirúrgica, ¿no? No, todo va a depender del grado y de la afección que tenga. Ya. Por ejemplo, hay estadios iniciales que se observan. Si es un paciente que tiene solamente inflamación en el área de mayor visión, se le colocan inyecciones o se da láser. Pero no es que una sola vez se va a dar láser y no se va a volver a repetir. Todo va a depender cómo está la enfermedad. Si la enfermedad está muy activa, que ya es una retinopatía que está severa o que es proliferativa, entonces sí le damos láser para que esa sangre pueda distribuirse y poder mantener la visión que ya el paciente tiene. Hay una cosa importante, que es que el ojo es el único lugar por donde el médico puede ver un vaso sanguíneo en vivo, una vena, una arteria. Se puede visualizar la condición general del paciente, sí, del cuerpo, cómo está su organismo por dentro, sus vasos sanguíneos, mirando el fondo del ojo. Por eso es importante, nosotros hemos implementado ahora mismo tirarle fotografías a la retina de casi todos los pacientes que nos visitan, para tener esa imagen como el ejemplo de qué ha pasado cuando vuelva en el futuro, ver un banco de datos más o menos. Poder comparar, ¿verdad? ¿Cómo estuviste hace un tiempo? ¿Cuánto te has deteriorado? Si no has avanzado, pues por ahí nosotros podemos evaluar. El riñón, por ejemplo, si está dañado el ojo, los vasos sanguíneos del ojo, segurito que el riñón tiene lo mismo que tiene el ojo. ¿Y por qué, doctor? Porque no hay relación entre... No, hay relación. ¿Cómo así? No, en ese caso, lo que mencionaba, que las complicaciones visuales en los pacientes diabéticos se presenta de 3 a 5 años de padecer de la enfermedad. Entonces, asimismo, se presentan esas complicaciones oculares en complicaciones renales, porque pasa lo mismo de que tenemos una microvasculatura. Entonces, en esos órganos, eso quiere decir que son vasos pequeños y por eso tienen riesgo de mayor daño, porque se daña la pared de los vasos. Entonces, en el caso del riñón no filtra bien, ya entonces hay acumulación, o sea, se salen las proteínas y entonces por eso tenemos todos esos síntomas y el paciente dice, orino mucho, pero me da mucha hambre, pero adelgazo, le da mucha sed. Esos son síntomas que me hablan de que es diabético. Y también, si usted tiene ya padres, abuelos diabéticos y usted adulto joven, yo le recomiendo que anual se haga sus exámenes. ¿Por qué? Porque es como los hipertensos también. No da síntomas, o sea, cuando ya un paciente diabético o hipertenso viene a tener síntomas, es porque el cuerpo ya no ha podido tolerar esos niveles tan elevados, tanto de la presión como de la glicemia. Entonces ya el cuerpo es una máquina increíble. Esa es una de las razones por la que, perfecto, o sea, puede compensar cambios tanto de presión como de glicemia. Sin embargo, llega un momento en que ya está a tope y vamos a decir que como que se rebosa. Y ahí es que el paciente viene a tener los síntomas. Entonces, no esperemos tener esos síntomas, sino que ya si tú tienes historia familiar de hipertensión, de diabetes, es bueno que te hagas analíticas o que te tomes la presión en algún momento, una evaluación para descartar. Y es muy importante lo que decía el doctor de cómo se hace la evaluación de oftalmólogo, porque nosotros le hacemos fotos iniciales. Correcto. Y fotos de seguimiento. Antes y después. Sí. Antes y después, así es. Jóvenes, escúcheme, doctor. ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, requieren, exigen, que es de rigor clínico, sanitario, cuando ustedes van a intervenir a un paciente? ¿Qué ustedes requieren de diagnóstico de otra área que no sea necesariamente la oftalmología, pero ustedes van a intervenir en la oftalmología? ¿Quiere que diga yo? Sí, claro. Dígalo. Pues mira, el órgano, el ojo, no es un ente como aislado.
El ojo está integrado a un organismo. Y nosotros nos interesa, cuando llevamos a un paciente a una sala de cirugía, que ese paciente esté metabólicamente bien. ¿Por qué? Porque está sometido a un estrés, en primer lugar. El estrés le puede producir cualquier fallo en su sistema cardiovascular y neurológico. O sea, por ese estrés. Entonces nosotros mandamos a hacer primero la analítica, colesterol, triglicéridos, glicemia, etcétera. Los virales, HIV, hepatitis C, hepatitis B. Porque también tenemos que cuidar que si un paciente tiene esto, no la transmita a través de los instrumentos y se la transmita al personal, al personal médico, auxiliar de médico y a los demás pacientes. O sea, luego, no contagie. Debe de ir al cardiólogo, debe de ir al diabetólogo si tiene su glicemia, si es un diabético, no es contraindicación de una cirugía. Simplemente es controlar metabólicamente ese paciente. Si es un cardiópata, vamos a poner el caso extremo, una insuficiencia cardíaca congestiva, que el paciente tiene que dormir sentado, pues porque no puede acostarse horizontal porque se le llena el pulmón de agua, porque el corazón no bombea suficiente, porque el músculo ya está fatigado. Entonces ya ese paciente es una contraindicación para una cirugía de catarata, porque la cirugía de catarata el paciente tiene que estar acostado mínimos 30 minutos. A pesar de que nosotros antes del quirófano. Claro. Okay. No, antes del quirófano, el prequirúrgico, el paciente puede estar sentado, lo canalizan y eso, pero cuando está en cirugía, tiene que ser horizontal totalmente, porque el microscopio que nosotros usamos no nos permite operar un paciente sentado. Es imposible. Físicamente es imposible hacerlo. Por lo tanto, ya hemos suspendido pacientes. Que el cardiólogo nos dice, no, él no puede dar 10 minutos acostado. Entonces ya no se puede operar, lamentablemente. Doctor, a propósito de eso que usted está diciendo, a mí se murió un amigo mío acá, en un centro médico muy famoso de aquí, del Ensanche La Fe. Era una cirugía ambulatoria, se suponía, de un ojo, y él murió, se le fue el líquido a los pulmones y murió. Eso es lo que le estaba explicando. Yo creo que no fue evaluado prequirúrgicamente bien. Ahora bien, una persona puede darle un infarto sin estarlo operando, y asimismo puede darle un infarto en la sala de cirugía. Puede ser una eventualidad de eso. O sea, algo que iba a ocurrir y casualmente en el momento que estaba operando, entonces no fue el oftalmólogo que mató al paciente. Porque él dormía prácticamente sentado por la condición, porque él tenía el corazón grande. Bueno. Entonces para que lo acotaron, lo acotaron horizontal por todo, y ahí mismo no se recuperó jamás. No pudo recuperarse. Murió de eso. Por eso. Sí, por eso también hay que hacerle un llamado a los pacientes, porque muchas veces, como no ven, quieren la cirugía. Y tienen que saber que a pesar de su visión, la condición sistémica es esencial. Entonces, a mí me pasó igual con una paciente que quería ser operada de catarata, hizo todos los pasos y no le dijo nunca a nadie que ella no podía estar acostada. Y en el momento, cuando ya vino a poner fecha de cirugía, que yo le dije, mira, va a durar 30 minutos mínimo acostada. Ah, no, doctor, es que ni siquiera para el procedimiento odontológico, que es inclinado, ella lo tolera. Y cuando ella está en su odontólogo, ella tiene que pedirle al odontólogo periodos de descanso para ella sentarse, coger el aliento, porque tiene lo mismo que el paciente que usted menciona. Y entonces para otra vez volver. Y yo le dije, bueno, pues tu cirugía no se puede hacer, porque yo no puedo darle descansos para que usted se levante y vuelva a acueste. Entonces en ese caso, ella estaba
súper triste. Ella creía, gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo, pero Wow, que el sí. paciente tiene que entender que su condición de salud del cuerpo es, o sea, cuando es tan delicada así, es más importante que su salud visual, por decirlo así, es una balanza. Una balanza. Entonces, si el riesgo es mayor, pues entonces no. O sea, La vida va primero. va Entonces, primero. en su diagnóstico, como yo lo formulaba, entonces no fue completo. Porque cuando el diagnóstico se le da a una parte diferente, entonces el diagnóstico que recomienda debe estar avalado, abarcado, que no haya ningún peligro Claro. en esa intervención. No, la historia del paciente, La el historial. paciente tiene que decir todo a su condición, condición. porque Claro al que final sí. el que te ve por primera vez, si no sabe su historial previo, trabaja en base a todos los estudios y analíticas que ve. Sí. Entonces es muy importante que la persona diga su condición real. Su condición física para de evitar resistencia, sí, eventualidades, eventualidades. tal Por eso es cual. que yo he visto que ¿Usted sabe quién fue? Ramón Hernández, Sí, yo sé. nuestro amigo, murió de eso. sí, Producto yo he de- visto que, por ejemplo, cuando una gestación, una muchacha que sale embarazada, va por primera vez a un médico, ese médico se supone que debe de darle seguimiento en su historial médico, ¿verdad? Hasta que vaya a dar a luz. Para que ese médico, como usted lo dice, asimismo en la oftalmología, una persona no puede estar saltando de médico. Eso es lo recomendable. O sea, todo el mundo tiene su derecho de buscar una segunda opinión. Eso, y aquí hay un personal sumamente calificado en el país. Del nivel de oftalmología del país es sumamente alto. No tenemos nada que envidiarle, ni en conocimiento, ni en equipos, ni Ni en interior, nada. ni No, aquí. incluso nosotros recibimos pacientes de fuera que vienen aquí a operarse. Sí. Aquí se está haciendo mucho, la parte de turismo en salud se está haciendo. ¿Cuál es el rigor de alimentación que ustedes los dos recomiendan para un paciente que tenga deficiencia en su visión, en el área oftalmológica? Rigor de De alimentación. alimentación. dieta, Bueno, la dieta. Fíjese que las vitaminas principales que actúan en la formación de la visión son las vitaminas del complejo liposolubles. Y las hidrosolubles también son importantes. O sea, las liposolubles usted la encuentra en pescados, en los pescados, las vísceras, por ejemplo, en algunas semillas, por ejemplo, semillas Seca, ¿no? o los granos, ¿sí? de este tipo de nueces y esas cosas. En las hidrosolubles, pues usted le puede conseguir en las frutas que tienen color intensamente amarillo o rojo. Por ejemplo, dicen que la zanahoria, ¿verdad? Que es la más famosa. Sí, eso es lo que más conoce. Que aporta carotenoides que son convertidos en vitamina A. O sea, de un color, el organismo la convierte en una vitamina. Esos carotenos, todas las frutas que tienen color naranja, rojo, son muy beneficiosos para la vista. En el color? Bueno, eso son fitoelementos que el organismo procesa en los intestinos, y va haciendo una conversión química de una sustancia a otra. Eso es todo un laboratorio interno dentro del organismo que produce eso. Por eso la alimentación es básica. Nosotros complementamos los tratamientos de oftalmología, principalmente en glaucoma, con vitaminas para suplementos vitamínicos, tal como lo hacen los deportistas, que tienen que suplementarse con proteínas, con vitaminas. Hay muchas vitaminas ahora, tiendas de salud deportiva, y eso, sí. que venden muchas vitaminas que son muy buenas. Es bueno recomendar a la gente que inclusive la vitamina C se recomienda para evitar el cáncer. La vitamina E es importante para la piel, por ejemplo, las defensas orgánicas son vitamina A, E, D y K, ADEC. Esas son
Esas son las que intervienen en que los cilios de los pulmones se muevan mejor y las secreciones puedan subir en los pacientes con problemas pulmonares. O sea que es muy importante esas vitaminas para todo el organismo. Ustedes saben que la cámara fotográfica se determina la eficiencia en la cámara es por el ojo, por el visor. Entonces la cámara es muy parecida al ojo. ¿Ustedes me pueden explicar en cuanto a la alimentación de fotógrafo de cada ingrediente que vaya en la división del ojo? Porque es como la cámara, el lente tiene una división de acción. Entonces el ojo, yo supongo que cada una de esos integrantes tienen un formato para la alimentación y que esos alimentos vayan, se puede determinar dónde van esos alimentos en el ojo. Los conos y los bastones, que son las células receptoras de la luz, o sea, tienen dentro una sustancia que desdobla la luz dependiendo de la longitud de onda de la luz. Eso es la cámara. Entonces exactamente igual, o sea, pero tiene que pasar primero por unos procesos, por unas superficies oculares que son curvas, casi que son todas. Los lentes de la cámara. Que son los lentes de la, así mismo como los lentes son biconvexo, Sí, o si son cóncavos son los miopes, como por ejemplo usted tiene lentes cóncavos. Sí. Yo tengo lentes convexos, porque los convexos son como con barriguita, y los convexos son así, son curvos hacia adentro. Yo hipermetropía, la mía. La hipermetropía son aguda, cóncavos. Y los convexos son los miopes. Sí, entonces, te decía que los conos tienen esa sustancia interna que cuando la luz penetra va desdoblando dependiendo de la longitud de onda. Por ejemplo, la luz que choca en una superficie de un color se refleja hacia el ojo con la longitud de onda del color de la pared. Entonces usted recibe la longitud de onda de un color rojo o de un color verde o de un color amarillo, y eso es lo que distingue entonces esas diferentes tonalidades del arco iris, que es precisamente el desdoblamiento de la luz en un prisma. Por ejemplo, una gotita de agua de la nube, el sol le pasa esa luz a esa gotita de agua y se produce el arco iris, porque se desdobló en diferentes longitudes de ondas esa luz por ese prisma. O sea, eso es importantísimo. Doctor, es para los dos esta pregunta. Yo realmente quisiera saber por qué nunca ha sido, porque no lo voy a enmarcar dentro de un periodo específico. Pero yo siento como que el tema de, como el pueblo lo conoce, de la visión, de la ceguera, no ha sido prioridad para el Estado Dominicano en dar respuesta. ¿Ustedes qué creen? Bueno, la seguridad social ha mejorado la atención oftalmológica. Yo estaba antes, empecé mi ejercicio profesional desde el año 88, y en ese tiempo no existía la seguridad social y los pacientes casi no se operaban y quedaban muchas personas ciegas. Sí. Según el estudio que hizo el doctor Valle en el año 90 de la estadística de ceguera en la República Dominicana, determinó que para poder prevenir la ceguera por catarata en esa época, había que hacer más de 30,000 cirugías anuales. Eso no estábamos ni cerca, ni de, 1,000, 2,000 cirugías al año. En el país entero. Dios. Porque los pacientes no tenían dinero para operarse. Y además en esa época la oftalmología no tenía tecnología suficiente como ahora, que hay una rehabilitación visual excelente. Pero ahora con la cobertura que tienen
las ARS, pues facilita que pasemos ya más de 30,000 cirugías al año en el país entero, porque tenemos centros en el interior, Santiago principalmente y Santo Domingo, que operamos una cantidad grandísima de pacientes diarios, que al año hemos, por la asociación de centros oftálmicos que creamos, ya tenemos estadísticas que superan los 30,000 pacientes operados al año. O sea que hemos disminuido muchísimo el porcentaje de ceguera en el país. El Patronato Nacional de Ciegos es una fundación que ayuda a los ya no videntes o los de gente de baja visión a poder realizar sus actividades, que inclusive lo incorporan laboralmente a los no videntes. Sí. No le decimos ciegos, no videntes. Es ese es el término más bonito. Entonces los precios fueron considerados, ahora le dicen pacientes. No, le dicen internos. Sí, pero está muy cerca del paciente. Doctora, ¿usted quería agregar algo? Sí, bueno, yo tuve experiencia mientras hice mi residencia en el hospital conocido como Los Americanos, y realmente porque el Seguro Nacional de Salud, como dice el doctor, ya lo toman todos los hospitales y el SENASA subsidiado. ¿Ya lo toman? Claro, no, nosotros no, pero los hospitales, vamos a decir, en Secanota disponible, en el Gautier, en Santiago también, ahí mismo en Los Americanos y en las sucursales que ellos tienen. Pero tienen las especialidades que tiene usted. Tienen las especialidades y cubren los procedimientos, que es lo importante, porque la gente cree, no, que este seguro no me cubre nada, y yo, no, señor, sí le cubre. Sí. Lo que tú tienes que ir a un centro en el cual tenga cobertura su seguro. Ahora, que tiene que saber que ahí está el mayor volumen de población. Entonces, es un gran volumen, pero es un servicio de alta calidad, igual, y tiene cobertura de su cirugía de catarata, el SENASA subsidiado lo cubre. Incluso nosotros como residentes íbamos fuera de la ciudad y se hacían operativos para captar esos pacientes, y creo que era un programa del mismo estado, y traían los pacientes hacia el hospital en los vehículos. Y entonces ahí se realizaban las cirugías y al otro día el paciente volvía a su pueblo, y íbamos a diferentes lugares del país, y así mismo conozco personas de otras residencias que hacían también con el estado esa cirugía. ¿Y estará vigente esos servicios en la actualidad? Con los clubes de leones también. Los clubes de leones. Y en Santiago también hay. Los leones tienen una fama. En Santiago, creo que en Licey yo llegué a ir a fundaciones que también dan servicio, y ya la persona tiene acceso a una cirugía de catarata a bajo costo y con cobertura del seguro de SENASA subsidiado, que es el Seguro Nacional de Salud. Es una gran noticia, pues yo entendía que no. Nosotros en Incosegla estuvimos dándole servicio a SENASA subsidiado desde que inició la Seguridad Social en el 2001 hasta el 2013, que llegó Danilo y no se retiró el servicio, la afiliación, o sea, en el gobierno de Danilo, cuando inició. Entonces, desde ahí no hemos podido conseguir de nuevo insertarnos a darle servicio, a pesar de que recibimos muchos pacientes. Wow, que sería lo deseado. Que SENASA subsidiado. Sí, es una pena que se haya retirado, pero nosotros operamos miles de pacientes durante ese periodo de casi 12 años. Y el hecho de que tengamos también el servicio a bajo costo, que tenemos la consulta a 800 pesos para los pacientes que no tienen el seguro que tomamos, entonces pueden también tener acceso a eso. No mencionamos que estamos cumpliendo 27 años aquí en la capital, pero en La Romana también damos los servicios completos. Y tenemos 5 años allá. Estamos justo en el centro de La Romana, al lado de la estación de policía, que es la Francisco Richies, se llama esa calle. O sea que ahí para todos los romanenses. Todo el este. La ahí cobertura recibimos pacientes del Ceibo, de Atomayor, de San Pedro, Higüey, de La Romana, y es una facilidad porque así tenemos el quirófano habilitado, estudios diagnósticos, un personal médico sumamente capacitado, o sea que también pueden visitarnos por allá y van a tener acceso a... Pero todo el este estaba desprovisto de un servicio de oftalmología de ese tipo, o sea, Incosegla se fundó allá precisamente por
por una petición de personas que demanda es grande, que nos decían que todo el este estaba prácticamente sin un servicio de calidad de oftalmología. Y queremos decir, a propósito de nuestros 27 años, que nuestra unidad diagnóstica y quirúrgica tiene los equipos de última generación en oftalmología. No tenemos ningún tipo de diferencia con los estándares de los países más desarrollados. Y está a un precio accesible a las personas de escasos recursos económicos, prácticamente más de un 50% por debajo del precio a nivel privado. No es con el interés de hacerle competencia desleal a nuestros colegas oftalmólogos, sino para tratar de llevar este servicio a la gente de escasos recursos. Hay más flexibilidad, hay más asequibilidad, hay más servicio, hay más trato personalizado, que la calidad humana de no solo de todo el personal. Para nosotros como un vaso de agua en un desierto, combinado con un oasis. La verdad que sí. Un oasis fluye porque hay una fuente cercana con árboles que dan la frescura y control del viento. Ustedes para nosotros son gente muy importante, muy especial. Pero le tengo una sorpresa a ustedes, y es que ayer a través de esta misma cabina y con un miembro prominente de este programa nació un hijo, nació un programa. Ese programa, Faro de Luz Comunitaria Iglesia y Sociedad, le da la bienvenida, que es encabezado por nuestro hermano y amigo Alfredo González, adjunto de un periodista. Ese sí es periodista, yo no soy periodista. Ese va a tener mucho más material, mucho más destreza, más filosofía, más léxico que nosotros, porque nosotros apenas somos analfabetos, pero hacemos un intento. Entonces, Alfredo, bienvenida a tu programa. Bueno. Ahí está, háblanos, aunque sea un par de minutos, porque ya el tiempo se nos ha agotado. ¿En qué consiste ese programa? Usted me tocó por tercera y yo estaba jugando con el 4 años. Que te voy a dar, inclúyeme a ellos dos. Por supuesto que para sí. Dividir el programa. Sí, nada, realmente sí. Nosotros iniciamos ayer un nuevo programa, se llama Al Mismo Tiempo. Nuestro compromiso es precisamente seguir comunicando, denunciando las injusticias, porque somos preocupados socialmente. O sea, nosotros tenemos un compromiso con aquellos que nadie los escucha, que nadie ve su sufrimiento. Y entonces, basado en eso, iniciamos un nuevo programa ayer para que Dios nos ayude y nos dé la bendición, porque la vamos a necesitar, y sabiduría sobre todo para conducirlo. Yo hablé con la doctora ayer cuando precisamente estábamos aquí, y ya posteriormente agendaremos entrevistas tanto con el doctor como con la doctora, y de eso se trata, porque estos programas aportan mucho. O sea, el programa de hoy es una cátedra. ¿Cuál es la hora? De 4 a 5 de la tarde los viernes. Y lo digo así porque cuando el doctor viene aquí, a mí me escribe mucha gente, no solo del país, le decía, sino de Estados Unidos, Canadá, porque la gente le da seguimiento, la diáspora, como dice Ventura, le da mucho seguimiento a ustedes. Entonces ya ahí tienen otro canal más para que comuniquen acerca de oftalmología. Son bienvenidos. Y son bienvenidos a nuestra familia. Y nada, deseamos la palmadita para seguir adelante. Aquí en la Fidel Ferreal habrá un operativo médico auspiciado por la Fundación Cruz y Millán. Es posible que a ustedes les llegue la noticia, ¿no? Estarán instalados aquí en la Fidel Ferrer todo el área sanitaria. Se supone que va a haber un programa especial para recibir a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran venir a chequearse, porque como ustedes bien lo dicen, el ser humano es muy voluble
es muy débil, es muy sensible, y que nosotros a veces nos descuidamos de que porque somos fuertes, somos valientes, somos vigorosos, y cuando viene a ver nos llevan 4 a un sitio que nosotros no vamos solos, sino que nos llevan. Entonces eso hay que tener mucha delicadeza, y nosotros nos sentimos altamente orientados con ustedes, e incluso nosotros ya hemos visitado el área y hemos sido intervenidos por el doctor. Solamente falta. Somos pacientes de doctor. Somos pacientes de doctor. Quizás no muy privilegiados, pero somos afortunados. Sí. Y con la doctora Aroni, pues ya ella y yo, a través del amigo mío, que usted sabe, ella lo está tratando. Entonces, ahí fue que yo la conocí a ella. Exacto. Porque yo no. Sin embargo, ella había operado a una hija mía. Ah, sí. A Lucy María, mi hija. Oiga usted. Anoche estábamos hablando de eso, pero no las conocía, y a través de estas visitas que hemos hecho con el amigo mío, pues le tocó la doctora Aroni, y entonces ahí fue cuando la conocí. Lo único que hay que cuidarse es que siendo ciego hay gente que ve. Así. Y hay gente que ven que son ciegos. Sí. De eso hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque la oftalmología para mí es lo más importante en un ser humano. Es la visión. Porque es lo que determina los todo colores para experimentar los sabores. Sí. No, la visión es fundamental en la vida de un ser humano. Entonces, evidentemente que ¿ustedes es saben más... por qué ustedes están aquí? Porque nosotros no somos genios. Trabajamos en equipo. Gracias, señores, de verdad que sí. Bien, un aplauso a ustedes. Llévatelo, José. Ah, ¿verdad? Sí. No, pero señores, pero ya como ustedes están en aniversario, vamos a decir ya bueno, ustedes lo dijeron en la introducción de los eventos que ustedes ya tienen. Hablaron de los descuentos todo el mes de septiembre. Cuando nos visiten, tenemos ofertas en la óptica, tenemos rifas con descuentos en estudios diagnósticos, en consultas. Todo el mes vamos a tener sorpresas, o sea que nos pueden visitar por allá. Estamos en la Ortega C, esquina calle 36, número 115, y en la Romana estamos en la Francisco Richies. Qué bien. Pues nada, señores. Para hacer las citas, sí, dale, doctor, es mejor la cita. que hagan citas porque estamos organizando que no haya que llegar a las 6 de la mañana como antes hacían una fila. Sí, era una fila enorme. Entonces, hay un WhatsApp que es el 849-455-9997. Es más fácil por ahí que llamar por teléfono. Sí. Pues recibimos más de 800 llamadas diarias, y el call center no da abasto y a veces el tiempo de espera en la línea le gasta los minutos a la gente esperando, del celular. Entonces, con el WhatsApp escriben y en un tiempecito corto le responden. Sí, responde así. Ahora sí, gracias por participar. José, llévatelo.